9 y vamos a ir hacia el pasado. Vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta el 2001. Usted en el 2001 tenía 7 años. Usted, Mailén, tenía 3 años en el 2001. Diciembre de 2001 ya tenía 3 años. Yo ya era un adolescente, tenía 16 en ese momento, pero no salía a quemar nada, lo vi desde casa. Ah, qué Muy pibe. clase media, de Aedo. ¿Caceroleó ahí en el patio? Nada, No. nada, miraba la tele, nada más, como estudiante, como futuro estudiante de periodismo. Como esa larga que ibas. Exactamente, eso. Y está bueno, porque ahora están todos y todas rememorando el 2001. Y nos parece interesante hacerlo, pero desde otra perspectiva. No solamente de el corralito. Ahora están todos que hace 2 días se cumplió los 20 años del corralito, el corralón, que esto, que lo otro, los depósitos, cuánto se podía sacar, cuánto no. Esto también fueron movimientos sociales llevando adelante un cambio importante. Entonces está bueno poder ver justamente qué es lo que pasó. Y por eso vamos a hablar con Martín Azcurra, que él es uno de los autores del libro 2001, No me arrepiento de este amor, de editorial Chirimbote y editorial El Colectivo en conjunto. Y vamos a ver si podemos darle la bienvenida. Martín, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan ahí. Excelente. Perfectamente. ¿Vos? Bien, muy bien, todo bien por acá, se escucha bien. Bueno, gracias por la invitación, gente. No, gracias a vos, en serio, porque en medio de este de este recuerdo, la añoranza que se está haciendo del 2001, es como que estamos todos pensando en el corralito, en los depósitos y en esta cuestión más de clase media. Y en lo que pudimos ver, leyendo partes del libro, a través del prólogo, el índice y varias partes más, es que lo que ustedes ven en este libro es una rebelión popular, que fue el 2001, diciembre de 2001, en realidad todo 2001. Por eso quería que arranques contando primero cómo gestaron el libro 2001, No me arrepiento de este amor. Bueno, mirá, primero que los 4 autores y autoras que hicimos el libro fuimos militantes sociales en esa época. Entonces conocimos mucho las distintas corrientes políticas que fueron gestando el 2001 desde hacía 10 años antes incluso. Nosotros vemos que ese proceso fue largo y tuvo que ver con una resistencia al neoliberalismo que se empezó a imponer desde esa década, ¿no? Que primero de esa manera tan cruda y salvaje que lo hizo, ¿no? Porque dejó tanta gente desocupada. Me acuerdo, bueno, a principios de los 90, los jubilados y las jubiladas, ¿no? Como el ministro Cavallo tratando de explicar por televisión por qué él tenía que cobrar mucho más y 10.000 pesos. Y los jubilados 150 pesos. Claro, él decía que con 10.000, lloraba adelante de Norma Pla diciendo que con $10.000 que era no podía vivir, pero le pagaban 150 a un jubilado. Claro, y él decía que yo te entiendo, le decía a Norma Pla, ¿no? Porque mi mamá es jubilada, mi papá también, y los entiendo perfectamente, pero el Estado no puede hacer eso, ¿no? Porque tiene una deuda enorme, bueno, bla, bla. Sí, sí. Y qué fuerte que fue para la sociedad ver a los viejitos, ¿no? Que tenían que no puede ser que a los 90 años tengan que estar yendo a la plaza a hacer un acampe. Exacto. ¿No? Sí, sí. Eso fue como la violencia al sistema, pero ahí Norma Pla fue la primera piquetera, digamos, ¿no? Y a ella le hacía scratches a Menem sin problema. Y hacía acampes que ya en ese momento no se hacían tanto. Después vino la marcha, la Carpa Blanca en esa década, ¿no? Toda la resistencia al neoliberalismo. Y recordemos que esa década empiezan a darse varias puebladas en las provincias. Por eso decimos que es una rebelión popular, ¿no? Porque claro. Zapala. Claro. En Salta, ¿cómo era la localidad de Salta? Boscón y Tartagal. Exacto, Tartagal, claro, no me salía, exactamente. Que eran polos petroleros principalmente. Claro, porque al irse YPF de ahí, dejó un tendal de desocupados y desocupadas. El ferrocarril después dejando desocupados en todo el país.
No, una desocupación estructural del 21 o 22%, ¿no? Sí, sí. Que ya generó una clase, una generación que no sabía lo que era el trabajo, ¿no? Uh-huh. Pibes jóvenes que pasaban mucho hambre y sin ninguna perspectiva de que pudieran trabajar. Eso fue generando, bueno, el hambre, ¿no? El hambre, la falta de futuro, todo lo que es estructural de esa época, fue generando distintas resistencias a lo largo de la década. En Santiago del Estero primero, después que fue la primera pueblada que prendieron fuego la casa de gobierno. Sí. No, ningún problema tuvo que renunciar el intendente, la única manera, el gobernador, digo, ¿no? Fue la única manera de que pudieran solucionar el conflicto. Ahí Menem tuvo que mandar toda la gendarmería e intervenir la provincia. Claro. A principios de la década, después a mediados de la década ya empiezan a haber otras puebladas, primero en el sur, Cutralcó, después, como decís vos, bueno, después en Jujuy con el perro Santillán, famoso. Claro. Después en el norte, todo lo que es Salta, uh-huh. Con los desocupados y desocupados del petróleo. Claro. Que ellos empiezan a probar distintas formas de organización, constituyen una organización que se llama UTD, Unión de Trabajadores Desocupados, que empiezan a hacer cortes, piquetes, pero no se van hasta que no les dan puestos de trabajo, ¿no? Y consiguen muchísimo, incluso cursos de capacitación para los jóvenes. Y bueno, ahí se van viendo formas populares de resolver el hambre, ¿no? Y eso es el saldo positivo de la década, ¿no? Porque es una manera organizada de resolver el hambre, a diferencia de los saqueos que empiezan a haber en el 2001. Claro. ¿No? Entonces, porque los saqueos son algo muy violento que generan, por ejemplo, que un comerciante local se quede sin nada también, ¿no? No está bueno, digamos, ¿no? Entonces, estos movimientos populares hacían una propuesta distinta. Y muchos confluyen en el 2001 en la Plaza de Mayo, porque ya no se podía más, ya no daba para más. Y logran, bueno, lo que nadie se pensó, porque el mismo PJ que venía articulando, digamos, ahí una especie de conspiración contra De la Rúa, no se esperó tampoco que el mismo pueblo pudiera ese día sostener una lucha todo el día entero en un radio de 100 manzanas del microcentro, aguantando incluso muertos de bala de goma, de plomo, ¿no? Eso te iba a decir, la represión, los muertos, la represión a las madres, por ejemplo, que estaban en la Plaza de Mayo, la represión a través de la montada, etcétera, ¿no? Fue como que fue un momento de mucha represión. Fue mucha represión, hubo muchos elementos que combinaron esos 2 días, ¿no? El 19 y el 20 de diciembre. Lo del corralito es lo que ya se venía, vieron cuando la clase media nos toca en los bolsillos, ¿no? Porque yo me considero también, es como que ahí es como que explota todo, ¿no? Sí. Pero el hambre lo venía viviendo el pueblo desde hacía 10 años antes, el pueblo más pobre, ¿no? En ese momento hay como una confluencia, ¿no? Entre la clase media y las clases más bajas, más humildes, y se unen todos en la plaza el 19 de diciembre. Y el 20 a la mañana, Eve de Bonafini, ¿no? En ese momento, y otras madres de Plaza de Mayo ven por televisión que siguen reprimiendo y metiendo presas a personas que van a cacerolear ahí a la plaza. Se acercan a la plaza y ahí es donde la policía montada las rodea a ellas en el medio de disparos de gases lacrimógenos, y eso se ve por televisión. Y lo que tiene el pueblo argentino, que es un pueblo muy de los derechos humanos, ¿no? Hay símbolos que no se tocan. Y eso hizo ver a las madres de Plaza de Mayo rodeados de la policía montada y de los gases lacrimógenos, hizo que desde muchos lados de Buenos Aires se levantaran y se fueran hasta la Plaza de Mayo a decir basta. Porque en ese momento recuerden que estaba el estado de sitio también, ¿no? Sí, lo había dictado la noche anterior de la Rúa. Claro, exacto. Y no, ningún estado de sitio. Nosotros esto no se toca. Y bueno, y pensá que incluso con los muertos de bala de plomo que empezaron a las 3 de la tarde,
la gente se quedó igual, Ujú. cosa que nunca sucede. Siempre hay un desbande cuando hay muertos, ¿no? Sí. Y todos sabíamos que había muertos porque una vez que empezaron los muertos, eh, yo estuve ahí ese día también, y todos empezamos a saber que había empezado a haber muertos y nos quedamos igual. Entonces, eso fue lo que nos esperaba la clase política, y para el fin del día, 6, 7 de la tarde, ya había renunciado de la Rúa, ¿no? Sí. O sea, esta rebelión popular logró que de la Rúa se vaya, que renuncie y se tenga que ir en un helicóptero. ¿Eso crees vos? ¿Eso creen ustedes como autores y autoras? Claro, pero esto es una combinación de elementos que a su vez produjo un montón de otras cosas, porque enseguida empezaron a funcionar las asambleas populares, barriales, que no son 20 personas reunidas, sino que había 500 personas reunidas en una esquina. Eso es muy de la ciudad de Buenos Aires, esa de la asamblea barrial. Yo soy de Lomas de Zamora. ¿También? Y la asamblea de Lomas de Zamora tenía 1000 personas. Mira, quizás hubo varias asambleas en el conurbano también. Claro, no, bueno, capaz que en este sector de Morón no hubo tanto de ese tipo de asambleas, o bueno, también por la edad, yo tenía 16 años en ese momento. Y la edad, ¿no? Yo escuchaba lo que ustedes decían, la edad que tenían, y claro, obviamente, obvio. Nadie. Bueno, yo no conozco a nadie de 16 años que haya ido. Claro, obvio, absolutamente. Cuando justamente en estos días los medios de comunicación están recordando, como decíamos, el 2001, y es como que recuerdan principalmente el corralito, la quita de la retención de los depósitos a las personas, o quizás lo más político. ¿Por qué crees que no se recuerda toda esta militancia? Bueno, pues en ese momento, hoy hablamos de movimientos sociales como algo como propositivo, ¿no? Pero en ese momento era algo muy negativo, ¿no? En los medios salían los movimientos sociales como muy demonizados. Sí. Entonces no se vio venir todo lo que hubo antes. Que los que estábamos más en la militancia social sí lo sabíamos, pero había era muy difícil acceder a medios masivos de comunicación. Me acuerdo que mostraran las luchas de lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Y cómo se estaba organizando la gente contra el hambre, contra el neoliberalismo en realidad, ¿no? Contra un proyecto de país saqueador. Desde distintas corrientes políticas, ¿no? El libro, por lo menos, nosotros abarcamos desde la izquierda más trotskista hasta el peronismo de izquierda, todas las corrientes que estuvieron resistiendo en esa década y hasta hoy también, incluso entendiendo cómo fue el proceso de transformación de la clase política a partir de la llegada de Néstor Kirchner, cómo también eso generó otro proyecto de país, ¿no? Que tomó ciertas banderas de reclamos del 2001, de los movimientos. Tomó ciertas banderas, porque no era posible un proyecto de gobierno que no tomara esas banderas, porque no iba a resolver. Sí, recordemos que Duhalde en su transición mandó matar, o sea, que el gobierno de Duhalde terminó con los asesinatos de Costec y Santillán, por lo cual reprimiendo la protesta social. O sea, no era un gobierno que buscara eso, y fue Néstor el primero, democrático además después de eso, que lo buscó y lo encontró. Totalmente. Ya por lo menos creo que tuvo otro diálogo con los movimientos sociales. Uh-huh. Y después, bueno, está ahí otro debate de qué pasó después, ¿no? Pero el libro llega hasta ahí, digamos, porque no queremos entrar en ese otro debate, sino poder marcar la diversidad de propuestas políticas que había en ese momento. Hablamos por ahí también de las fábricas recuperadas también, ¿no? Que en ese momento fueron un fenómeno que tiene que ver con la resistencia al neoliberalismo, ¿no? Porque el vaciamiento de las fábricas, como Sanón, por ejemplo, en Neuquén, generó la autogestión obrera, ¿no? Sí. Y así como se generó en Sanón, después se generó en un montón de otras partes del país, y hoy tenemos un montón de experiencias de autogestión. Y que el día de hoy sigue siendo una mecánica, porque me acuerdo que hace 2 años la fábrica que hace Naranjú y Mielcita, que no me acuerdo cómo se llama, ahora no me sale el nombre, que está acá en la de Naranjú, sí. Claro, que está acá en Castillo. En Rafael Castillo, finalmente los trabajadores y trabajadoras, principalmente trabajadoras, porque su mayoría son trabajadoras, tomaron la fábrica porque, bueno, se dieron cuenta de que los patrones no iban a aparecer más. Y estamos hablando del año 2019, o sea, eso es como que quedó en el imaginario de los trabajadores y trabajadoras, una cuestión clasista de que pueden tomar la fábrica, que van a poder conseguir con sus laburos. Es que eso trajo el 2001, ¿no? La otra forma de entender el futuro. Porque hasta ese día
era muy oscuro el futuro, no se sabía nada que iba a pasar. Y después es como que se entendió que el pueblo con sus propias manos podía tomar lo que le habían sacado, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y que había una posibilidad de ganar, como Zanón, que logró sostener la fábrica, porque la estaban cerrando ya los patrones, ¿no? Y como muchas otras cooperativas, que antes era una mala palabra la cooperativa, ¿no? Porque eran las empresas fraudulentas, y después de ese día empezaron a cambiar la identidad de las cooperativas y de las fábricas recuperadas, que todas hicieron cooperativa, ¿no? Como figura legal que pudiera respetar el mandato de una asamblea, digamos. Entonces, claro, el 2001 trajo eso, la acción directa en la calle y la toma de decisiones por asamblea, ¿no? La asamblea y el piquete, como se decía en ese momento. Como tratar de realizar una democracia popular, participativa, directa, ¿no? También sin negar la otra democracia, ¿no? Paz parlamentaria, pero que también fue cuestionada, ¿no? El famoso que se vayan todos. Era obvio que no iba a funcionar en el sentido que no se iba a ir nadie. Claro. Eso ya lo sabíamos. Lo que había en ese grito era un cuestionamiento que estaba haciendo la clase política que no estaba resolviendo los problemas del pueblo. Claro. A partir de ese momento la clase política se tuvo que poner a fijar mucho más en la conflictividad social, en resolver eso y en resolver el hambre, resolver las cuestiones básicas, digamos, ¿no? Claro. Y entender que esos son derechos que no se le pueden sacar al pueblo por más que haya un proyecto liberal de país, ¿no? Hablamos con Martín Ascurra, que es uno de los autores del libro 2001, No me arrepiento de este amor, de las editoriales Chirimbote y El Colectivo. Es un libro sobre las historias y devenires de la rebelión popular ocurrida en el 2001. Y la última que te pregunto, Martín, es ¿qué repercusión tuvo el libro? Y, bueno, también dónde se puede conseguir. Mira, primero lo que quisimos hacer con este libro es darle una orientación distinta a la que teníamos en ese momento, ¿no? Porque en ese momento era una visión muy más ortodoxa de la política y de las cosas que teníamos, y pasaron 20 años y pasó mucho. Por ejemplo, pasaron los feminismos, pasaron otras voces participando haciéndose más visibles, como las compañeras travesti trans, que entonces lo que hicimos en este libro es tratar de hacer una deuda pendiente con respecto a las luchas de las mujeres, que en ese momento estaban mucho más tapadas. ¿Qué pasaba con las organizaciones que estaban dirigidas o lideradas por varones? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se organizaban las compañeras travesti trans en ese momento? Por ejemplo, ahí participaron las compañeras con Marlene a la cabeza, Marlene Guayar, participaron de la lucha del 20 de diciembre en Plaza de Mayo. Otras compañeras, como Susi Shock, se quedaron en las plazas de Aedo, creo, ahí de zona oeste, de los pagos de ustedes, que también había cacerolazos, y eran en ese momento figuras muy invisibilizadas, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer ahora es poder mostrar también todo lo que en ese momento no veíamos, y poder mostrar historias que también nos fueron dando lecciones, y en ese momento con una visión de la política más cerrada no las entendíamos, ¿no? Como todo lo emocional que circulaba a través de un piquete, de una asamblea, de una toma de fábrica, todas las historias personales que había detrás de eso, ¿no? Que son las que también definían el futuro. Claro. Entonces, por ese lado creo que tuvimos una linda repercusión del libro, porque trata de reflejar eso, trata de reflejar una lucha a nivel federal, en todas las provincias que pasó, y abandonar esa visión tan porteñocéntrica, ¿no? Sí. Y trata de ver también las diversidades entre las corrientes políticas. Sin una cuestión ahí de imponer, ¿no?, la verdad a otra persona, ¿no? Sino que cada corriente tenía su propuesta y su mirada, ¿no? Entonces, también eso creo que estos últimos años, con los feminismos, que también tiene una práctica de lo comunitario y de la diversidad mucho más profunda, nos hizo llegar hoy con otra forma de ver el 2001, y me parece que eso es lo más importante ahora, ¿no? Claro. Y bueno, el libro se puede conseguir en muchas librerías, y si no, en la página de Chirimbote, y hay una tienda, y
y se puede conseguir a domicilio, ¿no? Bueno, Martín, te agradecemos mucho y vamos a recomendarle entonces a la gente. Ahora vamos a poner en las redes también para que puedan acceder. Martín, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a todos los compañeros y las compañeras ahí que sostienen esa radio. Sí, gracias, porque lo hacemos pulmón todo. Sí. Dale, muchísimas gracias, nos vemos. Es Martina Curra, uno de los autores junto a Florencia Vespignani, Nadia Fink y Pablo Solana del libro 2001 No me arrepiento de este amor, historias y devenires de la rebelión popular de editoriales Chirimbote y El Colectivo.